Domingo hubo un hecho importantísimo, 37 años del 24 de marzo, una movilización importante, pero digamos con dos actitudes o con dos posiciones distintas. ¿Por qué no haces un pequeño balance de cómo se vivió eso allí en la Plaza de Mayo, qué sacaste de positivo y qué cosas no te gustaron, si es que hubo algo que te haya hecho ruido? Sí, a ver, para mí el 24 de marzo, por supuesto, es un día especial y lo viví con mucho dolor, te diré. Hay otras cosas que me generan enojo, alegría en la política. El 24 lo viví con mucho dolor porque no es la primera vez que hay dos marchas. De hecho, han existido 3 marchas el 24 de marzo. Cuando la Asociación Madre de Plaza de Mayo no marchaba con ningún sector. Nosotros fuimos en la marcha de la Memoria, Verdad y Justicia, que es la marcha histórica, una marcha muy grande además, ha convocado muchísima gente siempre, y este año fue increíble la cantidad de gente que logramos movilizar. Tal vez por eso, tal vez no, tal vez por posición política, quién sabe. Lamentablemente vivimos una situación de mucha tensión cuando quisimos, se acordó con los sectores kirchneristas y organismos de derechos humanos que marcharon en esa marcha, que era más temprano, que a las 6 de la tarde se desocupaba Plaza de Mayo para que pueda entrar la otra columna, que teníamos otras reivindicaciones y que tenemos otra mirada de la realidad. Seguro. Digo, podemos estar errados o no. Ahora, tenemos otra mirada de la realidad, es respetable, me parece que en política todo se debe poder discutir y tenemos que respetar todas las posiciones. Cuando quisimos entrar a la plaza, en realidad ya cuando queríamos marchar, llegar a Plaza de Mayo fue difícil, porque en cada esquina había una patota. ¿Ah, sí? Yo pensé que cuando habían entrado a la plaza, ya cuando venían marchando también tuvieron problemas. Sí, lo que pasa es que íbamos como doblando, o sea, primero no pudimos, era la marcha histórica, vos sabés, desde Congreso a Plaza de Mayo, sí, derecho por Avenida de Mayo. Sí, sí, a contramano del tránsito, de lo claro, que es el tránsito. Primero tuvimos que doblar, ir por Rivadavia, después tuvimos que volver a doblar, cuando íbamos a agarrar Rivadavia y 9 de julio, ahí ya había una patota, tuvimos que doblar. Agarramos la otra calle paralela a Rivadavia, que es Mitre, después agarramos 9 de julio y finalmente terminamos entrando por Diagonal Norte, porque no había posibilidades de entrar sin tener que antes pasar por encima de 2 o 3 cordones de seguridad con palos y preparados para romperte la cabeza, digamos. Sí, digo, la verdad que muy triste. Y cuando llegamos a Plaza de Mayo, había una columna, primero había gente suelta, nosotros fuimos entrando porque se acercaba la hora, ya eran las 6:30, que habíamos llegado al acuerdo, y bueno, después estaba la decisión, nos decían, una parte nos decía que había la decisión de terminar de leer el documento y desocupar la plaza, pero se ve que una parte de la cámpora tuvo la decisión de que no entremos a la plaza, y bueno, ahí se manifestó una tensión importante entre los sectores que queríamos entrar a la plaza y la cámpora que no quería. El tema es que el sector que quería entrar a la plaza eran las madres, qué sé yo, Félix Díaz, que estaba al lado mío, claro. Bueno, sectores muy heterogéneos que finalmente logramos entrar a la plaza y plantear lo que venimos a plantear, o sea, lo que íbamos a plantear el 24. El 24 uno marcha siempre, o yo, y muchos de mis compañeros y mis compañeros de Libres del Sur, marchamos por lo que falta, por el país que falta todavía, ¿no? Miramos atrás esos sueños que tenían nuestros compañeros y marchamos por lo que falta. Yo este 24 marché por lo que sobra. ¿Sabes? Que vivo en un país donde sobra hipocresía, sobra autoritarismo, sobra sordera, sobra la ley antiterrorista, sobran mentiras, sobran tantas cosas, digo, que no alcanzan para enumerar, pero sobre todo sobra el doble discurso. O sea, y me parece que eso es importante. Marché por eso y terminé con mucha tristeza porque sé que del otro lado, tal vez ignorando lo que pasaba, habían muchos hombres y mujeres que la verdad aprecio.
Claro. Estaba pensando de la gente que aprecias, de los más conocidos. Bueno, Eve Bonafini no estuvo porque tengo entendido que tiene una dificultad, está un poco enferma, tiene un problema pulmonar. Pero bueno, Estela Carlotto sí fue un poco el centro y el eje del acto. ¿Y qué sentís cuando ves a Estela, digamos, no sé cómo caracterizarlo yo, para decirlo suave, yo digo con la camiseta partidaria puesta, ¿no es cierto? Que en muchos casos tiene una actitud más de militante partidaria que de una defensora ecuménica de los derechos humanos. ¿A vos qué te sucede con esas cosas? Mira, la verdad es que nunca me gusta contestar esa pregunta porque es lo mismo que yo te preguntara a vos, ¿qué te pasa con, no sé si tu abuela está viva, pero, sí, no. Pero si estuviese viva, ¿qué te pasaba cuando tu abuela opinaba de política? Claro. La verdad es que Estela no es mi abuela, pero tiene que ver con los afectos y no con la ideología. Yo la quiero y bueno, ella tiene su opinión, yo no la comparto, ella no comparte la mía tampoco, pero la respeto. Bueno, digo, ella tiene sus opiniones. Sí puedo decir qué es lo que para mí deberían ser los organismos de derechos humanos o cómo están concebidos. Sí. Yo creo que los organismos de derechos humanos fueron concebidos como instituciones que en realidad nacen en dictadura, pero como instituciones para que funcionen en la democracia como contralores de la democracia, apoyando a cualquier gobierno en las cosas que hacen bien y criticando cuando algo está mal. Bueno, ¿qué es lo que hago yo desde mi lugar? Apoyar las cosas que creo que están bien, que lamentablemente ya son muy pocas, te diré que casi ninguna, y criticar lo que está mal. O sea, para mí valen tanto los derechos humanos de esas 30.000 personas que fueron desaparecidas, de los miles de exiliados y de los miles de presos políticos, como los derechos humanos de los QOM que son pisoteados todos los días en Formosa, o como los derechos humanos de las mujeres, a quien nadie nos presta atención, pero nos morimos todos los días. Ayer mataron a 2 minas más, digo, a 2 mujeres más, y digo 2 minas, sí, 2 minas más, porque así nos ve la sociedad, a una en Córdoba y a otra en Viedma, a los tiros, sus parejas o exparejas, después de haber hecho la denuncia. ¿Cuántas más tenemos que morir para que se declare la emergencia en violencia de género y para que el Estado empiece a poner el presupuesto adecuado en el Consejo Nacional de la Mujer y se implemente una ley que está desde el 2009? No necesitamos otras leyes, así que no nos rompamos la cabeza, los legisladores ya no tenemos que legislar en eso, por lo menos. Hay una ley en el 2009 que es muy progresista. Ahora no tienen plata para implementarla y tenemos un Consejo Nacional de la Mujer que aunque tuviese plata, la verdad no sé si la implementaría, porque tiene una subejecución presupuestaria altísima. Entonces veamos que el problema de la violencia de género también es un derecho humano y que necesitamos un Estado presente ahí, un Estado presente en las escuelas donde hay chicos que van ya a comer, digo, porque cuando empieza la crisis de vuelta en los barrios más vulnerables, los pibes empiezan a comer en el comedor de la escuela del barrio. Donde hoy no hay docentes en muchos lugares porque no llegan con el sueldo y están haciendo un reclamo salarial. Empezamos a ver esas cosas que pasan y que también son derechos humanos, porque mi mamá no peleaba, y no me voy a cansar de decirlo, para tener una placa. Mi mamá peleaba para que a las comunidades originarias les reconozcan los derechos que les son reconocidos en la Constitución y en todo caso los derechos humanos que pelean todos los días. Y para que no muera más mina matada a golpe por sus parejas, o sea, y bueno, para muchas otras cosas más. Entonces creo que lo mejor homenaje que le puedo hacer es mantener mis ideas y la dignidad, porque mis viejos fueron muy dignos en concebirme y en enfrentar a la dictadura. Entonces creo que yo tengo que hacer lo mismo, militar con dignidad, más allá de mis afectos y más allá de cosas que a veces no son políticamente correctas. Pero bueno, decir lo que pienso. Y vaya si lo decís, cada vez que hablas, Victoria, conmoves con tu discurso, más allá de que si comparto o no el pensamiento ideológico, lo hace desde el corazón y con, bueno, además con una autoridad moral realmente impresionante. Estaba pensando,
que si los derechos humanos de la comunidad COM, si los derechos humanos de las mujeres, si todo eso que todavía se sigue violando en la Argentina, ¿por qué el gobierno nacional no lo asume, digamos? Cuando no sería ningún costo político, al contrario, sería beneficioso para su trabajo. ¿Por qué crees que no le prestan atención a ese tipo de cosas? Es más, en algún momento, para desalojarlos de la 9 de julio, se apeló a un grupo de la Cámpora, recuerdo a la gente de la comunidad. Sí. Porque creo que el gobierno nacional asume las defensas de aquello que no le genera costo político o de lo que le genera costo político, pero si no lo hace es peor. Te voy a poner un ejemplo, digo. Y la verdad que lamento tener el pensar que son tan maquiavélicos como para implementarlo de esta forma, pero creo realmente que es así. Asumir la defensa de los derechos humanos de las comunidades originarias te enfrenta directamente con los gobernadores aliados, claro. Capitanich, Urtubey, Infran, y puedo seguir mencionando, Fellner, digo claro. Así, varios. Hoy justo esta tarde la presidenta hizo una teleconferencia con Gildo Infran y Julio De Vido, que estaba allí y agradecía. A dos buenas personas, sí. Bueno, digo, asumir la defensa de estos sectores significa eso. Asumir la defensa de los derechos humanos de quienes usamos el tren significa enfrentarte a De Vido, entre otras cosas, enfrentarte a y pedirle a la justicia que investigue las causas donde Jaime, que es el presidente del Frente para la Victoria en Córdoba, está procesado, y pedirle a la justicia que avance en la investigación de los desvíos de los millonarios subsidios que no generan ningún beneficio en los usuarios, pero sí generan algunos pocos más millonarios todavía. Asumir la defensa de las mujeres también implica enfrentar a esa estructura política aliada, estructura política en su mayoría del Partido Justicialista o del viejo Partido Justicialista, que hoy está acá, mañana está allá, mañana está con quien gana, porque en definitiva son quienes sostienen los modelos actuales de seguridad en cada uno de los lugares. Si vos no tenés una fuerza de seguridad que está poco capacitada y que no toma las denuncias y que las termina archivando las denuncias de violencia, hoy tendrías investigados mucho más casos de violencia. Sin embargo, tenés policías provinciales que cuando vos vas a hacer la denuncia porque tu marido te pegó, te dice, bueno, pero vos hiciste la comida, ¿qué ropa tenías puesta? Y terminás siendo victimizada primero en tu casa y después por la institución que debería cuidarte. Entonces mejor no vas a hacer la denuncia, te vas a la de una amiga, tomás mate, te secás un poco las lágrimas y volvés a tu casa donde está el tipo que después te va a matar con un par de tiros en la cabeza, porque lamentablemente termina pasando eso. Entonces, cuando el costo político con su estructura de alianzas políticas es muy alto, terminan no asumiendo la defensa de esos sectores, evidentemente. Victoria, la última pregunta que te hago, una pregunta incómoda, porque es un poco para mirar hacia adentro de tu propio espacio, del Frente Amplio Progresista. Dos cosas han pasado que yo vi que generaron chisporroteos y generaron algunas incomodidades. Una, ahí donde está sentado vos, estaba sentado Hermes Wiener, y yo le pregunté, le avisé que era una trampa, como en este caso, le digo, mire, que le avise, no traiciono, ¿a quién votaría en Venezuela? Y él dijo, a Capriles. Y eso generó un debate. Vos. Fui yo, pero le avisé. Es muy graciosa, igual que ahora, es muy graciosa la grabación, porque le digo, le voy a hacer una pregunta tramposa, pero el que avisa no traiciona. Wiener, ¿a quién hubiese votado? A Capriles. Dijo, bueno, listo. Y se armó lo que se armó. Y después he leído declaraciones de Claudio Lozano, también bastante duras respecto a la alianza de ustedes o con Alfonso Prat-Gay. Fue sumamente crítico y yo te diría que fuerte, no lo quiero repetir, pero fue muy, muy crítico. Bueno, ¿qué está pasando? Habla lunfardo. Claudio habla lunfardo. Habla lunfardo, Lozano. Bueno, ¿qué está pasando ahí, digamos? ¿Están, como dirían los peronistas, están reproduciéndose o realmente hay discusiones de fondo en funciones, pensando en lo estratégico? A ver, yo creo que hay cosas que hay que ir superando, como que cada discusión merezca una división, ¿no? Que nos autorreproducimos como, no sé si, ¿viste la película de los Gremlins? Ese osito que era re tiernito, que le tirabas 3 gotitas de agua y se reproducía. Bueno, no. Me parece que eso lo tenemos que superar en la centroizquierda, en el progresismo argentino, porque realmente yo creo que nosotros tenemos la posibilidad hoy, y te diría que hasta la responsabilidad, de construir una alternativa de gobierno.
Entonces espero que no nos esté pasando eso, el fenómeno Gremlin. Con respecto a la opinión de a quién votaría Hermes en Venezuela, lo que quiero aclarar es que ni Hermes ni yo somos venezolanos. Los dos somos argentinos, que nos ponemos de acuerdo en cuál es nuestro programa de gobierno en la Argentina, que los dos tenemos valoraciones distintas al proceso venezolano, desde bastante lejos además, porque es un proceso complejo. Hay sectores de la izquierda que están dentro del frente que había armado y que terminó apoyando la candidatura de Capriles, y hay otros sectores de izquierda que estaban y que terminaron apoyando durante todos estos años. Todos los líderes guerrilleros de los 70 son Teodoro Pelcó, son gente que se opone a Chávez, digamos. Sí, muchos no. Y muchos estaban apoyando a Chávez y hoy están apoyando el proceso que lo llevará a Maduro también como uno de los candidatos seguros a la presidencia venezolana. Entonces, la verdad es que si me preguntas a mí, yo tengo muchas críticas a el último periodo del chavismo, pero aún así creo que en esa opción en esa opción Chávez no expresaba lo que expresa Hermes Wiener en la Argentina. Creo que Hermes Wiener en la Argentina expresa una opción superadora del pasado, y que no era así en Venezuela. La verdad, si me preguntas a mí si eso me generó discusión con Wiener, para nada. No. ¿Por qué? Porque yo entiendo que nosotros tenemos la obligación de y responsabilidad de ponernos de acuerdo. En la Argentina, para gobernar la Argentina, que es bastante difícil entre nosotros. No es poco. Y en cuanto al bloque latinoamericano, ¿cuál es el rumbo de soberanía e independencia que debemos tener como bloque sudamericano y trabajar para fomentar las relaciones en el bloque sudamericano y en todo caso tener relaciones de otro estilo, como decía el Che, que no solamente manden las relaciones comerciales, sino que también haya un cambio moral en cuanto a ese tipo de relaciones? Bueno, nosotros creemos eso, valoramos mucho determinadas políticas y nos ponemos de acuerdo en eso, nos ponemos de acuerdo en un programa de gobierno y en un proyecto de gobierno nacional, y en todo caso de cómo eso le va a poner, a qué proyecto político le va a poner prueba dentro del bloque sudamericano, que nos parece importante para poder sostenernos en un mundo que evidentemente está en crisis, y eso quiere decir también en cambio. Así que la verdad es que generó mucha discusión y mucha chicana hacia afuera, pero hacia nosotros no nos ha generado mayores debates. Y en cuanto a lo de Claudio, más allá de sus opiniones en Lunfardo, tenemos una buena relación personal. Él tiene sus opiniones políticas. Yo creo que Alfonso Prat-Gay es un dirigente honesto, un dirigente coherente, un dirigente que merece mi respeto, un dirigente que fue el presidente del Banco Central durante el kirchnerismo, que se fue cuando no coincidió más, que entró como diputado y uno de los primeros proyectos que presentó fue gravar la renta financiera, que está de acuerdo en una política sustentable de recursos, de cómo administrar los recursos naturales que tenemos en la Argentina, y en una política de defensa de los derechos humanos en la dirección de donde nosotros estamos hablando de los derechos humanos. Después hay otras cosas donde seguramente no estemos de acuerdo, pero si yo solamente me junto con los que piensan igual a mí, en realidad los que piensan igual a mí los voy a invitar a una fiesta, a mi casamiento cuando me case, pero no vamos a gobernar, digo, tenemos que ponernos de acuerdo en algunos puntos para poder gobernar. Y con Claudio tenemos que ponernos de acuerdo, porque seguramente estamos muy cerca y somos amigos, y lo voy a invitar a la fiesta, como Alfonso también. A mí van a estar todos. Sí. Diputada Donda, muchas gracias por haber venido, y sobre todo en un día ustedes. especial donde está con algunas líneas de fiebre. Gracias. No se vaya,